Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Puerto Salud. Mi nombre es Vianney Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo el día de hoy a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Luis Yael Alonso Salgado, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente laborando en la ciudad de Celaya. Entonces, bueno, saludos desde Celaya, doctor. El día de hoy viene a platicarnos de un tema muy concurrido y que vale la pena siempre estarlo recordando, reaprendiendo, porque así como en la medicina las cosas pueden cambiar de un día a otro, pues es importante también que nosotros como pacientes estemos actualizados acerca del tema. Y bueno, te doy la bienvenida, doctor, gracias por participar. Muchas gracias. La verdad me da mucho gusto que haya espacios como este para platicar, porque es importante que, como bien lo menciona la doctora, no nada más pues los médicos conozcan sobre las enfermedades, sino que los pacientes tengan la capacidad de tomar las riendas de su enfermedad y saber si ellos están controlados, automonitorizarse y sobre todo evitar todas las complicaciones que puedan generar estas enfermedades crónico-degenerativas. Exactamente, y más porque bueno, encontramos que la hipertensión es un padecimiento que, híjole, es muy alta la incidencia de casos en familias o incluso hasta en 2 o 3, en un grupito de 5 personas o de 3 personas, ¿cuántas personas tienen hipertensión, no? Pues es muy, muy común. Y bueno, también entender a lo mejor por qué estamos como cuchillito de palo, pero bueno, la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en nuestro país y pues ¿por qué no retomar y estar viendo que a pesar del avance en la tecnología, en los medicamentos, aún así se nos está complicando, ¿no? Sí, efectivamente, sí, la prevalencia pues de la hipertensión arterial es muy elevada. Se habla de 25% de personas de más de 20 años que tienen hipertensión arterial, y lo peor de todo es que incluso de los pacientes que tienen hipertensión arterial, el 40% no conoce o no se sabe que tiene hipertensión. Entonces, precisamente por esto es importante difundir y platicar acerca de esto para que mucha gente empiece a tanizarse y detectar estas situaciones de lo más temprano posible. Exactamente, incluso como bien lo dijiste, a veces no saben qué es hipertensión, o por ejemplo, ha pasado que los pacientes llegan y dicen, es que yo tengo presión alta, presión baja, todos tenemos presión porque si no, no estaríamos vivos. Entonces, bueno, sí me gustaría que nos platicaras un poco acerca de las cifras, cuál es lo normal, porque muchas personas saben, pero no todas, o sea, no es un 100%, entonces siempre vale la pena estarlo recordando. Sí, bueno, la presión arterial es un signo vital que se toma siempre en la consulta. Depende de la cantidad de sangre que saque el corazón por minuto y la resistencia que pongan los vasos sanguíneos por donde corre la sangre, ¿no? Normalmente con el paso de la edad y con ciertos factores de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, pues esas arterias pierden la capacidad se hacen más rígidas. Entonces la presión comienza a aumentar. Esto pues afecta a largo plazo a órganos como el corazón, el cerebro y los riñones principalmente. Existe las metas o el diagnóstico se hace según la guía de práctica clínica con una presión arterial de 140 a 90. Si presenta una presión arterial más de 140-90 de manera persistente, se hace el diagnóstico. Pero no se hace el diagnóstico en la consulta. Es por eso que aquí el paciente toma un punto o toma un papel importante, porque el automonitoreo en casa es el estándar de oro para el diagnóstico.
generalmente cuando vienen a la consulta y les damos, se le detecta una presión arriba de 140/90, nosotros damos una hojita o una bitácora donde le indicamos al paciente cómo tomarse la presión arterial en casa, para que después de 1 a 2 semanas que regrese con nosotros con su automonitoreo, hacer el diagnóstico como tal, porque pues la presión arterial es modificable por muchas situaciones, y no nos podemos basar con una sola medición de la presión arterial para hacer el diagnóstico. Entonces, básicamente ese es el concepto de hipertensión arterial, y las medidas pues es 140/90 como meta de control y como diagnóstico también. Ok, entonces estar muy atentos, ¿no? O sea, aquí como también entender que hay una corresponsabilidad tanto del médico como del paciente, y que se esté monitorizando pues, para saber cómo están sus cifras, ¿no? Porque luego a veces pasa que se las toman una vez y sale alta y ya piensan que ya tienen hipertensión, ¿no? O a veces incluso pasa que el personal de salud que toma la presión arterial y le salen unas cifras, vamos a poner un ejemplo de 160, y hay quienes les dicen baja, y ya porque una vez les salió baja dicen que siempre son de presión baja, ¿no? Es también muy común, y como tú dices, el monitoreo es muy importante porque no voy a tener la misma presión toda la vida, ¿no? Exacto. Sí, como comentaba, pues muchas veces, incluso aquí han llegado pacientes que vienen un poquito apurados por los tiempos, llegan corriendo, y pues obviamente la presión, cuando uno corre, pues el corazón se acelera y aumenta la presión. Entonces, como le comento, existen ya formas estandarizadas de tomar la presión para el diagnóstico. Es en la mañana, cuando uno está tranquilo, se toma la presión sin tomar, obviamente, bebidas como por ejemplo el café, que es muy común que nos tomamos el cafecito de la mañana, que también puede aumentar un poquito la presión arterial. Entonces, tomar la presión en la mañana, después de 10 minutos de tomar la primera toma, pues otra segunda toma para corroborar y anotar la presión que salga más elevada. Esa se anota, y en la noche se hace otra medición de la misma manera, dos mediciones de la presión arterial con una diferencia de 10 minutos cada una, y se anota la que salga más elevada, y con un periodo de reposo para evitar estas variaciones de la presión arterial que ya comentamos que a veces salen y nos llaman la atención de, oye, ¿por qué me salió tan baja o por qué me salió tan alta? Uh-huh. Y doctor, ¿quiénes tenemos más riesgo de desarrollar de manera temprana hipertensión? Esto es muy importante porque así, por ejemplo, yo puedo saber, ok, si tengo riesgo, ¿cuál es el riesgo y qué puedo hacer, ¿no?, para mitigarlo? Bueno, para los factores de riesgo se dividen en dos. Tenemos los factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables, que nacemos con ellos y que vamos desarrollando a través de la vida, que no podemos cambiar. Por ejemplo, como factor de riesgo no modificable tenemos la historia familiar. Se dice que una persona que tiene una historia familiar, ya sean sus padres, hermanos, abuelos, que tuvieron hipertensión arterial o que tienen hipertensión arterial, esa persona tiene hasta el doble de probabilidades de desarrollar que una persona que no tiene historia familiar. La edad también es un factor de riesgo no modificable. El 75% de adultos desarrollan hipertensión a los 65 años, o sea, el 75% de personas, el 75% de personas con 65 años ya tienen hipertensión arterial. También la raza, pues ese es un factor que no podemos cambiar. Los afroamericanos tienen una mayor prevalencia de hipertensión arterial, y los hispanos, por la pura raza, tienen una prevalencia mucho más baja que incluso las personas asiáticas o las personas blancas, pero al ser pues, el país con mayor, el segundo país con obesidad, el primero con obesidad infantil y el mayor consumidor de coca en el mundo,
Entonces, nuestros hábitos higiénico-dietéticos y nuestra vida sedentaria pues nos ha llevado a ser uno de los países con mayor hipertensión en el mundo. Y factores de riesgo modificables, pues otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o la obesidad, pues juegan un papel fundamental. Y más cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con diabetes que no está controlado. El tabaquismo y el alcoholismo también es un factor de riesgo que se puede modificar simplemente dejando de tomar y de fumar. Y el consumo excesivo de sodio en la dieta, así como pues la falta de actividad física, y incluso también se ha llegado a ver como factor de riesgo el estrés psicológico. Okay. Esto es muy importante lo que mencionas, doctor, porque a veces podemos encontrar pacientes que tienen cifras elevadas de presión arterial y incluso hay un poquito de negativa porque dicen es que no hay antecedentes familiares, nadie en mi casa ha tenido este problema, pero o sea, hay cosas que sí ya vienen predispuestas, como esto que mencionas de la herencia, pero hay otras que no, y de todas maneras, o sea, el hecho de que nadie en mi familia tenga hipertensión no significa que yo no pueda tener, si es que no llevo una vida saludable, ¿no? O sea, si yo tengo un mal control de mi peso y de mi alimentación, pues tenga o no tenga familiares con hipertensión, yo puedo desarrollar la hipertensión, ¿no? Sí, de hecho, pues la historia familiar o los factores de riesgo no modificables solo representan de un 20 al 30% de la probabilidad de desarrollar hipertensión. O sea, la mayor carga o la mayor importancia para desarrollar hipertensión se da por esos factores modificables que nosotros tenemos la capacidad de cambiar con nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de ejercicio. Pues y que a pesar de que tengamos historia familiar y que a lo mejor ya tengamos más de 65 años, podemos evitar desarrollar hipertensión, y no nada más hipertensión, sino otras enfermedades crónicas degenerativas. Sí, es, doctor. Y bueno, fíjate que hablando también de los síntomas, quisiera que nos platicaras un poco de ellos. Sin embargo, también me gustaría como hacer el énfasis en esta parte de que puede que no dé síntomas. Y hay pacientes que dicen, pero yo no me siento bien, no tengo ningún problema, no me duele nada y mis cifras están elevadísimas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos hables un poco de los síntomas. Pero bueno, también, no sé, ¿tú qué opinas o si te han llegado pacientes sin ningún síntoma, pero con cifras súper altas? Sí, la verdad es que la hipertensión arterial se junta o se engloba en un grupo de enfermedades que se conoce como enfermedades silenciosas, ¿no? Que en realidad no dan síntomas, o puede que den síntomas muy, muy inespecíficos que te lo puede dar cualquier otra situación. Pero que hay que estar al pendiente de ellos. Por ejemplo, gente que se siente mareada, con dolor de cabeza, sangrados nasales, visión borrosa, zumbido de oídos, palpitaciones, o sea que sientas como el corazón muy acelerado, inquietud, fatiga y alteraciones del sueño. Son como los síntomas más característicos, pero como podemos ver son síntomas muy inespecíficos que muchas veces sentimos y no le damos importancia. Pero hay que resaltar que la hipertensión arterial como tal es una enfermedad asintomática en los primeros estadios, y solamente se hace sintomática cuando los órganos a los que afecta pues ya, valga la redundancia, ya los tiene muy afectados. Por ejemplo, hay pacientes que han llegado aquí a la consulta que dicen que se sienten muy bien, que no han tenido ninguna sintomatología, pero que en sus estudios de laboratorio pues ya presentan algún tipo de daño en el riñón, ya empiezan a retener líquidos como comúnmente se conoce. En casos ya más severos, pues se pueden presentar con una crisis hipertensiva,
con una enfermedad cerebrovascular, como le conoce también, un derrame cerebral, y bueno, pues esas son situaciones más graves, pero por eso es la importancia de tamizar a los pacientes. Un ejemplo que pongo es el cáncer de mama. El cáncer de mama al principio pues no se siente nada, ni hay cambios visibles. Por eso se hace la mastografía, para ir viendo que no haya ahí un crecimiento, algún nódulo que nos llame la atención. Igual la hipertensión, pues la hipertensión no se siente nada, sin embargo, a partir de los 40 años, a todos hay que tomar la presión de manera regular para estar checando que esté en valores normales, o también se tiene que hacer este tamizaje a personas que tienen factores de riesgo, como ya lo mencionamos, que tengan cualquier edad. Así es. Muy bien, doctor. Pues, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para continuar? Perfecto. Bueno, ya estamos de regreso con el doctor Yael Alonso Salgado. Viene a platicarnos el día de hoy de la hipertensión arterial, que bueno, es muy importante que todos continuemos aprendiendo y sepamos cuáles son las cifras normales de presión arterial, porque pueden cambiar los parámetros, y luego aparte, bueno, es muy importante que conozcamos los síntomas de aparición, cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para desarrollar hipertensión, y más que nada, ok, ya tengo la hipertensión, hay que prevenir alguna complicación, porque la enfermedad cardiovascular, como mencionábamos, es la causa de muerte número 1 en nuestro país. Entonces, entre mejor tengamos un control de la presión arterial, o yo tengo predisposición para tener hipertensión arterial, como de que tenga familiares con esta condición, o por ejemplo, si tengo más de 65 años, también tengo riesgo, al igual que nuestra raza, no todos los hispanos tenemos riesgo, nada más por el simple hecho de ser hispanos. Entonces tenemos que cuidar mucho algunos factores que podríamos prevenir para el desarrollo de la misma. Hay cosas que no, hay cosas que sí, como el control del peso que nos comentaba el doctor, y bueno, también comentar o recordarles que no todas las personas que tienen cifras altas de presión arterial tienen síntomas. Entonces, no por el hecho de que no tengan síntomas, no significa que no tengan hipertensión arterial. Esto es muy importante porque, como el doctor dijo, bueno, es una enfermedad silenciosa, y lo que queremos es hacer un diagnóstico oportuno, tratar de manera preventiva o oportuna para evitar complicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Bueno, ya estamos de regreso, doctor. Ahora sí, ya repetí un poquito lo que ya nos platicaste, pero entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque tú dijiste, no todos tenemos síntomas, no a todos nos duele la cabeza, y hay quienes aún así les empieza a doler y le dices, bueno, es que eso ya es un síntoma de que te está avisando, ¿no? De que se te está subiendo la presión. Y los mismos pacientes dicen, no, es que no es dolor de cabeza, solo es como un zumbidito. Ok, pero eso, no, pero es que no es dolor de cabeza. Y entonces ellos se van más como por los síntomas, pero no podemos hacer nada, no podemos nada más como quedarnos como que si me duele es porque estoy enfermo, ¿no? Exacto, sí, muchas gracias por el resumen. En realidad, pues, como bien mencionó, la hipertensión es asintomática, y así como, igual que la diabetes, pues muchos pacientes se pueden diagnosticar y pueden tener hipertensión y sentirse completamente sanos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Pues, idealmente sería encontrando a estos pacientes en los tamizajes, es decir, buscando esa enfermedad, no cuando ya llegan con complicaciones o cuando ya llegan con síntomas, como usted bien lo menciona. Este tamizaje se debe realizar anualmente a todas las personas mayores de 40 años, de cualquier edad o cualquier edad, pero con factores de riesgo.
Se hace con 2 tomas de presión, ya lo mencionábamos en el primer bloque. 2 tomas de presión arterial en la mañana, 2 tomas de presión arterial en la noche, con una diferencia de 10 minutos cada una, y anotar la presión que salga más elevada, y anotarlo esto por 1 a 2 semanas y llevarlo a tu médico, ¿vale? El médico determina si es necesario o no iniciar tratamiento, y pues la cifra que tomamos nosotros como tanto para el diagnóstico como para el control, pues es 140-90. Es una cifra muy fácil de recordar. Y con eso y bueno, el volver a recordar el papel fundamental del paciente, y es por eso que yo creo muy importante hablar de estos temas, porque el automonitoreo en casa, tanto para el diagnóstico como para el control, es fundamental. El paciente en su casa se toma la presión arterial y lleva su automonitoreo a la consulta. Y cuando nosotros iniciamos un tratamiento, algún fármaco antihipertensivo, pues ¿cómo vamos a darnos cuenta si está funcionando o no? Pues otra vez con el automonitoreo. El paciente ya ahora con su nuevo tratamiento para la presión, llega a su casa y se empieza a tomar su tratamiento, y se empieza a tomar otra vez sus presiones arteriales en la mañana y en la noche, y con eso nos damos cuenta si el medicamento está siendo efectivo o si es necesario hacer ajustes. Okay. Esto es muy importante que menciones lo del automonitoreo, porque bueno, a lo mejor los pacientes dicen, y bueno, ¿para qué quiere que me esté checando la presión? Pero como tú lo dices, ¿no? O sea, el registro del paciente es el que nos va dando el semáforo verde para ver si ajustamos tratamiento. Pero antes de hablar del tratamiento, doctor, me gustaría que platiques un poco cuáles son las complicaciones de una presión arterial descontrolada. ¿Por qué? Porque, bueno, el tratamiento que ya, el doctor indica la receta con el antihipertensivo, y luego vemos detalles como que no se acuerdan de cuál es el medicamento, a pesar de que ya tengan 20 o 30 años, pero quisiera que realmente esta plática a lo mejor podría ser muy repetitiva, pero me gustaría saber, más bien me gustaría que los pacientes sepan el por qué nosotros estamos como tan empeñados en dar a conocer esta enfermedad. O sea, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué es lo que nosotros como personal de salud queremos evitar en las personas que ya tienen hipertensión? Ok. La hipertensión arterial, pues no nada más implica pues sí, como lo menciona la palabra, ¿no? Que tengas la presión elevada. Lo que nos preocupa a nosotros, pues es en realidad las complicaciones que el paciente pueda presentar. Puede tener la presión elevada y si no pasara nada, pues no habría tanto problema, pero las complicaciones o el daño que produce esta presión elevada a largo plazo en diferentes órganos, pues es lo que nos preocupa. En primera, pues el corazón, al estar bombeando con más fuerza, porque tiene una resistencia de las arterias que ya están más duras o menos elásticas, mejor dicho, pues comienza a crecer como un músculo, como cualquier músculo que lo empieces a ejercitar más, empieza a crecer, se empieza a engrosar, pero pues uno pensaría que pues si crece y se hace más fuerte, pues está muy bien, ¿no? Pero en realidad no, pierde su capacidad de eyección, de bombeo, y también empieza a bombear menos sangre, porque al estar más gordito pues le cabe menos sangre básicamente y empieza a bombear menos sangre. Llega un punto en el que pues en lugar de estar grueso y fuerte, se comienza a hacerse como un globo, que se empieza a dilatar, y es cuando empiezan, o bueno, ya en realidad no cuando empiezan, sino cuando comienza la falla cardíaca y muchas complicaciones más. Puede en el cerebro, pues cuando hay una presión muy elevada,
puede ocasionar un evento cerebral vascular, es decir, alguna arteria del cerebro puede, al tener mucha presión, pues reventar y hacer lo que se conoce como un derrame cerebral, ¿no? Una hemorragia en el cerebro que puede dejar, incluso puede llevar al paciente a la muerte. Y de los más importantes, y quizá uno de los más incapacitantes, pues la enfermedad renal crónica. El riñón, pues, es uno de los órganos más importantes, si no es que el más importante, la presión arterial. Y al tener la presión elevada, pues existen cambios dentro del riñón que a la larga pues producen que empiece a filtrar menos la sangre, se empiezan a acumular muchas sustancias que se deberían de excretar a través del riñón, se empiezan a perder proteínas, se empieza a acumular mucho líquido y eso al final nos trae que el paciente tenga que llevar terapia de reemplazo renal, es decir, que vaya a diálisis. Y pues al final de cuentas las diálisis son 2-3 veces a la semana, tienes que estar con restricción de líquidos, no puedes tomar agua cuando tú quieras, no puedes tomar, pues en realidad sí, líquidos cuando tú quieras, tienes que estar, las sesiones son largas y bueno, al final de cuentas la vida del paciente pues se vuelve ya muy complicada, y eso obviamente pues se da en pacientes jóvenes, que es lo peor de todo, o sea, pacientes que a lo mejor tienen 55, 60 años, que a lo mejor desarrollaron hipertensión a los 40 años porque tenían un estilo de vida no saludable, pues ya están a sus 60 años muy, muy complicados y bueno, básicamente es lo que nos preocupa a nosotros, no la presión, sino todas las complicaciones que pueda traer y lo incapacitante que al final puedan estas complicaciones traer al paciente. Exacto, este era el punto como que quería que todos lo escuchen, ¿no? Un mal control de una presión arterial se va a traducir en una mala calidad de vida, ¿no? O sea, se compromete el corazón, el funcionamiento del corazón, se compromete el riñón, se compromete el cerebro y se comprometen los ojos. Entonces, no hay hasta ahora una pastilla que regenere este tipo de tejidos. Entonces, queremos tener una buena calidad de vida y ya tengo hipertensión, lo puedo hacer. Nada más que hay que hacer. Ok. Muchas veces me ha tocado aquí en la consulta hacer diagnóstico de hipertensión arterial de primera vez. Obviamente, pues los pacientes generalmente llegan pues asintomáticos, se sienten saludables, pero pues ya les di su hojita para su automonitoreo y regresan con cifras por arriba de lo normal. Y pues se hace diagnóstico de hipertensión y para los pacientes pues es como, o sea, ¿cómo puedo tener hipertensión arterial si me siento muy bien? Y para ellos es como, pues sí, un choque psicológico bastante fuerte, pero en realidad con el tratamiento farmacológico y sobre todo, que es lo más importante, cambios en el estilo de vida, o sea, el tratamiento no farmacológico, el paciente, a pesar de tener el diagnóstico de hipertensión, puede ser incluso más saludable que una persona que no tenga hipertensión, porque puede tener los valores de presión arterial mucho más controlados y obviamente va a tener un estilo de vida mucho más saludable que a lo mejor una persona que no tiene diagnóstico de nada y pues lleva su vida sin ningún cuidado. Importante la pérdida de peso, una dieta baja en sodio, una dieta que se conoce como mediterránea, que es alta en frutas, verduras y granos enteros y baja en grasas trans. Obviamente el consumo de alcohol y de cigarro, muchos médicos dicen hay que reducirlo, pero no, hay que evitarlo por completo, ¿vale? Y un ejercicio de 90 a 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana es lo ideal. Sin embargo, pues
La actividad física es uno de los puntos más importantes en el tratamiento no farmacológico, y el tratamiento farmacológico, pues de eso pues ya nos encargamos nosotros, pero básicamente es una pastillita o dos pastillitas al día, que no tienen mayor complicación. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Qué bueno que mencionas esto, que se puede, y a lo mejor hay quienes te van a decir, ahora que mencionas lo de la dieta mediterránea, también existe la dieta de la milpa y que está parecida a la mediterránea, pero que se enfoca más a los alimentos que consumimos aquí en México. Entonces, pues, ¿por qué no entender que el control de la presión arterial no solamente le corresponde al médico, es multifactorial, tanto le corresponde al paciente, tanto como al médico, tanto como al área de nutrición? Entonces, siempre como llevar un equipo, ¿no? Entender que la presión arterial mal controlada puede traer mal estilo de vida, mala calidad de vida y muerte temprana, que no queremos eso. Y entonces, si ya tengo viviendo algún tiempo con esta condición, bueno, pues qué mejor que tratarla para prevenir las complicaciones y llevar una vida normal y buena calidad, ¿no? Te agradecemos mucho, doctor. Creo que es muy importante esta plática y ojalá que las personas que nos están escuchando tomen un poquito de estos temas. Sí, bueno, les quiero agradecer también por abrir este espacio, porque como mencioné al principio, es muy importante que no nada más, como bien lo mencionas, el médico se haga cargo de tratar estas enfermedades, porque al final de cuentas, pues el medicamento, claro que sí, es un punto importante, pero el estilo de vida del paciente y que el paciente conozca cómo controlarse es todavía mucho más importante. Y el abrir espacios para platicar sobre el tema, pues crea conciencia hacia la población, para que no nada más ya pacientes que tengan hipertensión tengan un control más adecuado, sino personas que a lo mejor no se conocen comiencen a iniciar el tamizaje y detectarlos de una manera más temprana. Así es. Pues bueno, doctor, muchas gracias. Dejamos aquí tu correo, es ly.alonsosalgado@ugto.mx. Agradecemos mucho al doctor. Estuvimos con el doctor Luis Yael Alonso Salgado, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Cualquier duda pueden comunicarse aquí a su correo, y si no, él está ubicado físicamente en la unidad de primer contacto de Celaya. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y pues también agradecemos su atención en la emisión de este programa. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Thank you.